Aleluya. Bueno, hemos estado estos domingos atrás estudiando las 7 cartas de Apocalipsis. Son 7 cartas a 7 iglesias. Hemos venido revelando lo que el Señor tiene en esas cartas, entendiendo claramente que las 7 cartas a nosotros nos redarguyen, nos consuelan, nos enseñan, nos transforman. Y hay 7 cartas dándonos cuenta que es doloroso que de 7 iglesias solo hay 2 que el Señor realmente les dice que están bien, y hay 5 las cuales el Señor les manda a arrepentirse. Estas 7 iglesias representan, aunque todas, como les digo, son palabra de Dios para nuestras vidas, han representado 7 tiempos desde que Cristo se fue al cielo hasta nuestros días. Hoy entramos a la 7ª carta. Hemos venido viendo y hago un recuento de las 7 cartas, como las hemos venido viendo en el capítulo 2 de Apocalipsis. Ahí está, les recuerdo, todas estas 7 iglesias estuvieron frente al mar Egeo. La mayoría eran zonas costeras. Estuvieron ahí en lo que hoy es Turquía, en lo que hoy es el país de Turquía. Ahí exactamente estuvieron fundadas estas 7 iglesias. Dolorosamente habían 7 iglesias. De ahí, en Turquía debería ser en este momento el centro de la cristiandad. Turquía en este momento debería ser, como dicen, la crema innata de los cristianos. De ahí en este momento deberían estar saliendo misioneros para todo el mundo, y más bien tenemos que enviárselos, porque en Turquía tenemos un 0,1% de cristianos. Casi no hay cristianos. O sea, en cada millón de personas ahí tenemos aproximadamente unos de 10 a 50 cristianos en cada millón de personas. Ahí los cristianos son muertos, decapitados, quemados, perseguidos, porque hoy es el mundo musulmán, el cual no acepta el cristianismo de ninguna forma. Y terriblemente todas estas iglesias desaparecieron en la historia. Hoy debería ser el centro del cristianismo. Y hay 7 cartas que el apóstol Juan, desde la isla de Patmos, donde estaba preso, escribe estas cartas. Dios le revela todo esto, lo lleva ahí exactamente, y muchos dirían: apóstol, y era el apóstol amado, terminó en una cárcel, en una isla donde era una cárcel, donde echaban a los vagos y a los delincuentes, y ahí termina un apóstol. Pues el Señor, ¿por qué lo envió ahí? ¿Por qué el Señor lo envía ahí? Porque el Señor tenía que apartarlo de muchas actividades, de muchas cotidianidades que él tenía, de muchas ocupaciones, para tenerlo ahí aparte, para poder hablar con él. Muchas veces Dios tiene que meternos a nosotros también, retirarnos, meternos a un desierto, una prueba, porque en el mundo natural en el que nosotros caminamos no tenemos el oído para escuchar a Dios. Entonces Dios muchas veces tiene que meternos en la prueba. No hay un lugar más lindo para escuchar a Dios que en el desierto y en la prueba. Tanto que la Biblia dice: los volveré a llevar al desierto y haré que se vuelvan a enamorar de mí. Se vuelvan, porque se había desamorizado la iglesia. Ya no estaba enamorada, se vuelve a enfriar la iglesia en esos amores con Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo mete a usted a la prueba. Y usted en la prueba clama y gime como nunca. Empieza a ayunar como nunca, empieza a escuchar la palabra como nunca, con el oído atento, y no atento solo para escuchar, sino para creer y para poner por obra, para vivir la fe. Y bueno, empezamos con la primera iglesia, en el primer estudio, que era la iglesia de Éfeso, que era la iglesia donde Dios, Éfeso significa, era la iglesia donde estaba el centro de la brujería. Después fuimos a Esmirna, ¿verdad?, que era la iglesia de mirra. Esmirna significa mirra, que es la iglesia donde los cristianos están verdaderamente dispuestos. Esa es una de las 2 iglesias que Dios les reconoce su buen trabajo, su buen comportamiento, y que estaban dispuestos a ir a la cárcel, estaban dispuestos a morir por Cristo. Ya había habido un mártir en este lugar, ¿verdad? Después vimos la iglesia de Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Ahí estaba el trono del dios Zeus de la antigüedad, ¿verdad? Y hoy se manifiesta de otras maneras. Después fuimos a la iglesia de Tiatira. Tiatira significa hija. Esa es la etimología de estos nombres. Etimología es el significado de una palabra, y la Biblia se puede también interpretar en el lado etimológico. Entonces Tiatira es hija, y ahí ustedes pueden leer, ¿verdad? A esta iglesia le mandan 1, 2, 3 veces a arrepentirse. Qué doloroso, ¿verdad? Después fuimos a la iglesia de Sardis, la iglesia del sol, ¿verdad? Y también Dios les manda a arrepentirse varias veces. Y después fuimos a la iglesia de Filadelfia, que es la segunda iglesia, la cual Dios también le reconoce. Filadelfia significa el amor fraternal. Ese amor fraternal, cuando existe dentro de una congregación, cuando existe el amor fraternal nutrido por el amor ágape, que es el amor de Dios, y el amor fraternal hacia los hermanos,
Y ya hablé de estos amores, ¿verdad? El primero, el amor más fuerte es el amor ágape, que es el amor de Dios y nosotros y Dios. Es un amor perfecto. Es como una fuente, es la entrada del amor a nuestras vidas. De ahí en adelante, el amor empieza a manifestarse en el amor eros, que es con mi pareja, con mi esposa o con mi esposo, que ese es el amor eros y es único, es con solo una persona en este mundo. Y después viene el amor filial, ¿verdad? Que es el amor que me afilia en cuestiones de ADN, en cuestiones de sangre, en cuestiones de familiaridad con mis hijos, con mis tíos, con mi madre. Ese es un amor filial, el amor familiar. Y después sigue el amor fraternal, que es el amor a los hermanos. Y después hay otro amor que se llama el amor natural, que ese amor es el que le tenemos a las personas de afuera, al prójimo, el que le tenemos también la compasión que tenemos por los animales, y que nos revelamos, que se manifiesta en todo lo que hacemos en el mundo natural. Ese amor natural es el que el cristiano practica. Ya les he hablado de esto. Usted llega al supermercado y no desarma toda la góndola. ¿Por qué? Porque hay alguien que le cuesta acomodar esa góndola, posiblemente una madre que dejó con su niño cuidado, que tiene problemas familiares, que está cansadita, o que está embarazada trabajando ahí, un muchacho que viene de trabajar, que de ahí sale en carrera a estudiar, que tal vez tiene muchos problemas en su hogar, en su vida cotidiana, y ese muchacho está ordenando ahí, y hay personas que llegan y desacomodan todo el anaquel ahí donde están todos los productos, los despedazan, los llevan, no los van a comprar, los dejan tirados de camino. Y eso, sinceramente, el cristiano tiene que educarse. Por eso se llama amor natural, amor fraternal. El cristiano tiene que practicarlo, practicar el amor donde quiera que está. La esencia, el ADN de Dios es el amor. La primera carta de Corintios, capítulo 13, así lo dice que existen las ciencias, que existen las lenguas, que existe todo esto, pero que todo esto va a dejar de ser. Pero el amor nunca, el verdadero amor nunca deja de ser. En el mundo deja de ser porque no es amor, pero el amor verdadero nunca deja de ser. Bueno, entramos a la iglesia de la Odisea, séptima iglesia. Esta iglesia, como les dije, las iglesias son 7 tiempos, todas nos nutren, todas nos corrigen, todas nos exhortan, pero son 7 tiempos de Cristo hasta ahora. Y Dios todo lo hizo perfecto. A mí me sorprende la perfección de la palabra, pero me sorprende. Es esta iglesia que hoy vivimos, la séptima iglesia, el séptimo tiempo, el último tiempo de la gracia. Ya casi nos vamos en el rapto. Y esta iglesia se llama Laodicea. Etimológicamente la palabra Laodicea, Laos significa pueblos o gentes, es una palabra griega, y Odisea significan derechos, o sea, son los derechos humanos, así lo parafraseamos. Es la iglesia de los derechos humanos. Dolorosamente eso estamos viviendo en la iglesia, y dolorosamente contra una ideología, porque no es teología. Yo a las ideologías les llamo idiotesías. No hay ninguna ideología del ser humano que sea verdadera. Es ciencia humana, y esta ciencia humana tiene un punto de que tiene un límite, y dice que Dios se burla de la sabiduría de los hombres. ¿Qué es una ideología? Hoy lo tenemos por todo lado. Hay gente que se cree un perro, hay gente que se cree un árbol, hay gente que se cree un gato. En mi tiempo lo hubieran metido al manicomio. No era un derecho, era una discapacidad mental. Está enfermo mentalmente. Un hombre que cree que es mujer, una mujer que cree que es un hombre. Y esto sucede ¿por qué? Nosotros no tenemos que despreciar a estas personas, tenemos que tratarlas con amor. ¿Por qué sucede? Porque estas personas fueron tan lastimadas desde el vientre. El diablo las lastimó tanto que ellos quieren ser amados. Entonces ellos están buscando una figura en la cual ellos puedan ser aceptados, introducirse en la sociedad, y que la sociedad los reciba con amor. Los religiosos y fariseos que hoy están en la iglesia de la Odisea, lo que hacen es condenarlos sin saber qué le pasó. Si esta persona fue violado de pequeño, si mamá quería niño y nació niña, si quería niña y nació niño, entonces ya abre una puerta espiritual para que un demonio de este tipo le empiece a hostigar a este niño desde muy pequeño. Y se nace o se hace, se nace y se hace, las dos cosas. Se nace porque está en el vientre, y no dicen que sea la voluntad de Dios.
tengo 4 hijos y siempre fue la voluntad de Dios. Que me vinieron en perfección, hombre, mujer, perfecto. Pero, hermanos, si todos hubieran sido mujeres, bendición de Dios también. Y si todos hubieran sido hombres, bendición de Dios. Siempre se dio gracias a Dios en todo. Bueno, entonces, esta persona desde el vientre escucha que soy rechazado. Y estoy diciendo hombre, y mamá, papá, y todo el mundo espera mujer, compran todo rosado, compran todo aquí, todo, y nace y lo empiezan a tratar con ese mimo exagerado, ¿verdad? De niña, siendo un niño. Entonces esa persona sabe que no es aceptado y él quiere ser aceptado, entonces empieza desde niño a darse formación subconsciente espiritual de querer ser aceptado. Esa alma es una alma. Es que el ser humano y el cristiano está muy atrasado en esto. Nuestro cuerpo es un reflejo de nuestro verdadero yo, de nuestra verdadera alma. Mi cuerpo es un reflejo de mi alma. Mi alma, aunque se salga del cuerpo, puede ver, puede oír, puede hablar y siente. Lo vimos en la parábola del rico y de Lázaro. El hombre podía hablar, podía escuchar, se comunicó con el padre Abraham, le dolía donde estaba, o sea, sentía, pero no tenía cuerpo, está en alma. El alma, así como el tabernáculo que había en Israel era figura, dice la Biblia, de todo lo que está en el tercer cielo. Y hoy la iglesia se vuelve el templo de Dios espiritualmente y son figura de lo celestial. El cuerpo también es figura de lo espiritual. Entonces su alma también ve, también oye, también escucha, también tiene deseos, también siente. Entonces esa alma, cuando está aquí apenas y el cuerpito no se ha formado, Dios la puso ahí, pero sus propios padres empiezan a destruirla, hablando contrariamente a lo que van a hacer al cuerpo que se le va a dar. Y esa persona nace totalmente dolido en su subconsciente espiritual y empieza a reflejar una forma de querer ser aceptado. Ese es un problema, ¿me entiende? Hay personas que nacieron con padres golpeadores, madres golpeadoras, fueron abandonados y ellos se convirtieron en personas violentas, de hogares destruidos. El ciclo sigue, la cadena destructiva sigue hasta que venga Cristo, la iglesia se manifieste con ese olor grato que oímos al principio, que leímos al principio en el capítulo 2 de Segunda de Corintios, que nosotros somos olor fragante para los que se salvan y para los que se pierden, y principalmente olor fragante para Dios y olor a Cristo. Somos nosotros. ¿Cómo le hemos olido a este tipo de personas? ¿Cómo le olemos a nosotros a un drogadicto? ¿Cómo? No les digo de los ricos, no les digo, no, a los ricos le caen bien a todo el mundo. Y siempre lo he dicho, si aquí viene un hermano en este momento, entran unos misioneros ahí conocidos, americanos, alemanes o de tantos lados que hemos conocido, y dice, hermanos, ¿alguien nos podría dar dormida en su casa? Sobra gente que le dé dormida a estos. Pero si entra un hermano nicaragüense que viene migrando, un hermano venezolano, y viene aquí a la iglesia, hermanos, voy aquí porque estoy pasando muchas necesidades, persecución en mi país, vine aquí para reunirme, para recibir algo de Dios, no tengo donde dormir, no tengo un plato de comida hoy, ¿cuánto se ofrecen? Y dice la Biblia que es terrible la sección de personas dentro del pueblo de Dios. Claro, por la maldad, el amor de muchos se ha enfriado, y el miedo, y a todas estas cosas, la precaución. Pero siempre podemos hacer, hasta juntar una ofrenda y pagarle una noche de hotel. Lo hemos hecho en otras ocasiones, porque eso es la iglesia. Y entre más grande la iglesia debería producir más de esto. Dolorosamente producen más para edificios de lujo, para cosas de lujo, para fama, para fortuna, para buenos carros, últimos modelos, pero no producen para el amor fraternal y para el amor del ser humano. Dolorosamente. Una iglesia con muchos miembros debería tener una zona de cuartos de hospedaje para aquellas personas que pasan necesidades. La iglesia Laodicea, la iglesia de los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia? Hoy en día, la parte occidental de los Estados Unidos, de la iglesia metodista, los obispos son una pareja de pastores homosexuales. Y aquí en Cartago tenemos homosexuales en los altares. Que la iglesia tiene que modernizarse, que la iglesia tiene que actualizarse. ¿A dónde oyó usted eso? Nosotros, Israel, el pueblo de Israel, yo se los he explicado en muchas ocasiones, en varios estudios, que Israel es una figura de lo que la iglesia va a ser, de lo que la iglesia ha sido y de lo que la iglesia será. Israel es una figura. Por eso nosotros tenemos que orar por Israel, a pesar de que ellos no han aceptado a Jesucristo.
Ellos los agarró Dios y empezó a dibujar y a molerlos con todas las instrucciones para que usted y yo entendamos el plan de Dios divino. Entonces, ¿qué culpa tenían ellos? Todas estas guerras que han vivido, las persecuciones, el exterminio, todo tiene que ver con épocas de la iglesia en que la iglesia ha abandonado a Cristo. Ellos han tenido que sufrir para mostrarnos: de Israel vino la salvación, de Israel vino nuestro Cristo. Y les voy a decir algo para que usted me entienda. Israel, hace 3600 años que Dios escoge a Abraham de Ur de los Caldeos, ahí cerquita de Bagdad, en Irak. Ahí vivía Abraham, ahí estaba Ur de los Caldeos. De ahí Dios lo trae hasta Jerusalén y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Lo hace renunciar a los dioses en los que fue criado. Ahí estaba la adoración a Baal Peor, a Moloch, a la estatua de Acera, a Diana y a todos los dioses mitológicos, que hoy se transformaron en otros tipos de ídolos, con nombres cristianos, pero siguen siendo los mismos, con los mismos rasgos. Pero Dios saca de ahí a Abraham, y Abraham, un hombre que decía, creía en un Dios que había oído pero no lo había entendido, Dios lo saca y Dios le dice: deja tu tierra y tu parentela, o sea, la tierra donde naciste, y a tu familia, sal de ahí que yo te llevaré a otro lugar. Y ahí hace 3600 años Dios saca a Abraham, y de ahí Dios le da promesas, y de ahí nace un pueblo, de ahí de sus lomos sale un pueblo que es el pueblo de Israel, y también salimos nosotros. Por eso la descendencia de Abraham es como la arena del mar o como las estrellas del cielo, es incontable a través de todas las generaciones. Y de ahí sale Abraham. Lo que Abraham practicó, muchas de las cosas que Abraham practicó, después Dios las convierte en ley. Aproximadamente 430 a 500 años después, ese pueblo, ya de ese hombre, hay 2 millones de personas en Egipto, en tierra de Gosén. Salen, y por mano que Dios utiliza a Moisés y lo saca de la esclavitud en la que los tenía el faraón. Hay 2 millones, es que es un pueblo, 2 millones que sale de ahí. Y empieza a ver la gloria de Dios por el desierto, empiezan a ver muchas cosas. Ahí, 50 días después de haber salido de Egipto, ya habían cruzado el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí. 50 días después Dios le da todas las leyes a Moisés, las tablas de la ley. Empieza a darle leyes, que es lo que conocemos como la fiesta del Pentecostés. Cuando a los cristianos les preguntamos de la fiesta de Pentecostés, solo se van y se limitan a cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2, pero no saben realmente cuál es la fiesta de Pentecostés. Fue cuando Dios le dio las tablas de la ley, y aquella zarza ardía ahí, y después le dio las tablas de la ley en ese mismo monte, ¿verdad? Y le empieza a dar instrucciones para un pueblo aparte de todos, un pueblo santo para la gloria y honra de Dios. Esa es la fiesta de Pentecostés. Después de eso, esa promesa, esas leyes, se cumple Deuteronomio 30, Dios las escribe en nuestros corazones. En Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo, ya no le da tablas al pueblo de Dios, a los 12 apóstoles, a los 120 que están ahí. Ya no estaba solo un hombre como Moisés, solo él subió, ¿verdad? Arriba, porque los demás tenían, si subían al monte caían muertos, y Moisés bajó como un semáforo, ¿verdad? Venía todo encendido, todo quemado de la gloria de Dios. Su rostro tuvo que ponerse hasta un velo para taparse esa gloria de Dios y no poder lastimar a los demás. Es que mucha gente piensa que la gloria de Dios nada más yo la pido y viene. No, es que si el vino nuevo, que es el Espíritu Santo, se echa en un odre viejo y yo no estoy en santidad, me puedo hasta morir. Lo leemos en 1 Corintios 11 cuando leemos el pasaje de la Santa Cena, que hay muchos enfermos y debilitados, y muchos se murieron por tomarla indignamente, porque es un oráculo, eso se llaman oráculos, donde se mueve el poder divino. Y nosotros a veces no estamos tan fuertes en la santidad y en el compromiso con Dios para resistir tal llenura. No es solo pedirla, es si la podemos resistir. Recuerden que Daniel estuvo 21 días en cama, 21 días en cama, solo porque se le presentó un ángel. Juan en el Apocalipsis cayó como muerto delante de un ángel nada más, y el ángel tuvo que tomarlo y llenarlo de poder y decirle: levántate, y fortalecerlo para que estuviera sobre sus pies. Jacob, que después Dios le cambia el nombre a Israel, quedó renco para el resto de sus días, porque peleó con el ángel de Jehová, que es Jesucristo. Después, cuando en el Antiguo Testamento usted lee que es el ángel de Jehová, es Jesucristo del Nuevo Testamento.
Se le llama el ángel de Jehová porque no ha recibido el cuerpo en el tiempo de la humanidad, en la distribución del tiempo de la humanidad. Entonces estamos aquí en este momento de la iglesia de la Odisea, con la ideología, y yo le llamo idiotesía, porque al menos digamos Darwin es una ideología. A Darwin se le ocurre, se va por una isla, ve un poco de pájaros, ve un poco de animales y dice que evolucionaron. Y en 6.000 años que el hombre tiene de estar sobre la tierra, nunca ha visto un burro volar, dijo un sacerdote por ahí, ¿verdad? Tampoco hemos visto a un pez o a un delfín salir caminando y respirar aquí fuera del agua. Nunca en 6.000 años. No ha habido evolución. No existe la evolución. Y fue una idiotez, una ideología que se le ocurre a Darwin porque necesita negar a Dios, porque si Dios no existe, el hombre no es malo. Y se lo decía, por cierto, un día esto discutía con una de estas personas de la nueva era, ¿verdad? Que todo es casualidad de la evolución, todo es casualidad de la evolución. Entonces yo le dije, entonces nosotros estamos cometiendo un crimen, tenemos que ir a las cárceles y dejar salir a todo el mundo. Ellos no son culpables de ser así, es la evolución de ellos que los llevó por ese camino. Fue la selectividad que los escogió para eso. Pero existe Dios y el hombre siempre ha tratado de negarlo para él tener el control. Si Dios no existe, entonces la mente más magistral del universo es el hombre y quiere quitarle el campo a Dios, lo mismo que hizo Satanás. Eso se llama soberbia. Darwin va y se le ocurre que evolución, y la evolución es lo más estúpido que puede existir. Una ideología que yo le llamo idiotesía, que hacen muchos idiotitas, disculpen la palabra, pero así es. Y muchos siguieron a Darwin hasta el día de hoy para negar a Dios. Pero la evolución es lo más absurdo que existe, porque según la evolución todo comenzó con el Big Bang, donde una célula se parte en 2 celulitas y tienen celulitas y empieza a formarse el universo. Pero nadie de ellos me ha podido explicar, y ningún científico me ha podido explicar, por qué cada cuerpo de nosotros se compone de 75 trillones de células. Eso se le cabe solo en una computadora, ni siquiera una calculadora le sirve para eso, para ese número tan grande. 75 trillones de células componen su cuerpo. Y esas 75 trillones de células que componen mi cuerpo son diferentes todas unas de otras. Y los 75 trillones míos son diferentes a los 75 de Ángel, a los 75 de Mayela, a los 75 de Mima, a los 75 de cada uno de nosotros que estamos aquí. Son diferentes. Nadie, ningún ser en este planeta de los 8.000 millones de personas tiene una célula igual a la mía en la composición. Por todos los seres humanos que han existido sería un mundo de puras casualidades. Solo una mente perfecta, solo una mente magistral podía darle naturaleza a seres pensantes y a todo lo creado. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. En Romanos 1 dice que las cosas creadas le dan a conocer a los seres humanos que existe Dios. Lo niegan por soberbia, pero ni la ciencia, ni la teología, ni la filosofía, ni nada existente en la ciencia humana ni en la sabiduría humana puede comprobarle a usted que no existe Dios, pero sí le puede comprobar que Dios existe. La Biblia sí lo comprueba. Yo tengo aproximadamente, no sé, son 60 y resto de cosas científicas. Cuando estudiamos bibliología y bibliografía sacamos la parte de la ciencia de la Biblia. La Biblia hace 3.600 años y más decía: el círculo de la tierra que cuelga de nada. A Galileo Galilei allá en el año 1500 lo iba a matar el Papa porque dijo que la tierra es redonda. Entonces tuvo que retractarse y decir que la tierra era plana. La iglesia que decía que era de Cristo, que tiene la Biblia, pero que no leyó Job en el capítulo 31, donde dice que la tierra es redonda, que nunca leyó Isaías, donde dice Jehová de los ejércitos que se sienta sobre la redondez de la tierra. Y hasta el año 1502, cuando Américo Vespucio cartografía América, y por eso se llama América, porque Américo Vespucio le hizo el mapa, la cartografió, se dio cuenta que era un continente nuevo, que la tierra es redonda, y se caen todas las teorías y las filosofías griegas, egipcias, grecorromanas y europeas de la que la tierra es plana, de que 4 elefantes la sostenían, o que un atlas, un viejo grandísimo, la sostenía en espalda. Y nos damos cuenta que Dios existe. Los usos horarios en Génesis 1, y era la tarde y la mañana un día. Y era la tarde y la mañana segundo día. El día comienza a las 12 del día en el meridiano cero.
y es la tarde y la mañana un día. Entonces Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue existiendo y sigue. Hasta hace en este siglo pasado se descubrieron los usos horarios. Los países tenemos diferentes horas, pero para poder hablar de una hora mundial, cuando ustedes ven noticias de otros países dicen hora GMT o W no sé qué, ¿verdad? Que es hora global. Ahí, entonces tenemos una sola hora a nivel mundial para poder ver, los ejércitos se puedan dirigir en un punto específico del tiempo, los aviadores, los barcos, y etcétera, los astronautas, y eso se llama hora mundial, y empieza a las 12 del día, cuando el sol está en su cenit, en el meridiano cero, le da vuelta a la tarde y la mañana un día. Y Dios es el mismo, ayer y por los siglos. La Biblia hace 3600 años lo decía en Génesis. Moisés lo escribe ahí en Génesis, y lo comprobamos hace menos de 100 años. Sabemos que la tierra es redonda hace menos de 500. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y cada día que pasa comprobamos a Dios, un Dios que escogió a Abraham, que sacó un pueblo de sus lomos, que le dio leyes, y ese pueblo, y ahí es donde voy, tiene el mismo idioma, las mismas comidas, las mismas costumbres, la misma ropa, el mismo calendario que Dios les entregó hace 3600 años, y no se han modernizado. Entonces, ¿por qué la iglesia que Cristo fundó, que nos dice el apóstol que las bases de la iglesia son los profetas, los apóstoles y Cristo como piedra angular? Ese es el cimiento de la iglesia. Lo que ellos dijeron no cambia, no cambia. Pero ahora vienen otros con otra idiotesía, llamada ideología, diciendo que cada persona en su razonamiento, aunque esté discapacitado mental, eso no es discapacidad mental, eso es que está lleno de demonios. Empieza a creerse que es un perro. Vea, pero no dejan que los traten como perros, porque ellos se meten a una casa, duermen en una cama y comen comida en una mesa. Si de verdad creyeran que es un perro, lo amarramos en el patio, que lleve, y le tiramos ahí un poco de alimento de perro ahí en una taza. Pero no quieren vivir así. El que se cría una vaca no deja que lo dejen ordeñarlo, ni come zacate. Y ninguno en su idiotesía se cree un riel de línea, porque no se va a ir a poner ahí para que le pase el tren por encima. Ninguno se cree carretera. Hay unos que se creen árboles. Un día estos vi uno que se creía un árbol y yo me rascaba la cabeza. Pero no se cree que es carretera. Entonces vamos y lo ponemos ahí en una pista para que empiecen a pasar los carros, a ver qué le pasa. Hasta donde la rebeldía les dé, hasta ahí ellos logran rebelarse contra Dios, sin atentar contra ellos mismos. ¿Verdad? Ninguno se cree que es Diule, entonces va en un avión y se tira sin paracaídas. Ninguno cree que ellos es Diule. Vaya, pregúntenles, ninguno va a creer que es Ule. Solo lo que les conviene para rebelarse contra Dios, para practicar el pecado y para decirle a Dios: usted no gobierna en mí. Ese es el pecado original del Edén. El pecado original del Edén. Pero entonces viene una iglesia moderna de personas que fueron a universidades y son catedráticos, que tomaron las carreras de pastorado como una carrera como cualquier otra, como ser abogado, como ser doctor, como ser cirujano plástico, como ser artista. Entonces vienen y se meten a la iglesia y empiezan en su idiotesía, metidos entre nosotros, pero no son de nosotros, a tratar de reformar o de actualizar o de modernizar la iglesia. Y en esa era estamos, en la iglesia de la Odisea, la iglesia de los derechos humanos. Hoy llaman derechos humanos a cualquier estupidez que se le ocurra a una persona, a tal punto que hay países tratando de aprobar la pedofilia, que un hombre pueda tener relaciones con un niño, porque los niños desde que nacen sienten y tienen sensaciones sexuales. Eso es la barrabasada más grande. ¿Sabe qué dice el Señor? Que el que le haga daño a un niño de esta manera y de cualquier otra manera, mejor le fuera amarrarse una cuerda al pescuezo y atarse una piedra de molino que aproximadamente pesaba media tonelada y tirarse al fondo del mar. Eso le fuera mejor, eso le fuera mejor, eso le fuera mejor. Pero vienen todos estos engordados espiritualmente, o más bien, como lo dijera, de una manera soberbia, engordados en su soberbia y en su orgullo, creyendo que tienen más razón que Dios, donde la Biblia claramente, ahí en 1 Corintios capítulo 5, nos dice que los que se echan con varones y los afeminados y los ladrones
y los que matan y los que roban y los maldicientes no van a ir al reino de los cielos, donde Romanos 1 nos dice que por haberse dedicado a la idolatría y no hacerle caso a Dios y toda esta soberbia, Dios los desechó. O sea, adquirieron una de las tres iras de Dios, que es la ira del abandono. Ya Dios los abandonó bajo sus propios deseos como animales irracionales. Entonces se volvieron hombres con hombres y mujeres con mujeres, y dice: los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo los que la practican, sino los que se las permiten, los que se complacen con esto. Es doloroso, porque ahí en Romanos 1 es claro. Romanos 1 nos habla de esto. Y dicen: pero es que la iglesia popular, pero es que las otras. No. Cristo ha sido negado desde el principio. Cristo fue negado desde el principio. Siempre ha habido seres humanos que quieren negar a Cristo, pero hay un remanente fiel que le decimos sí a su palabra. Así como Israel no ha cambiado en ninguna de sus costumbres, la iglesia la misma ayer, hoy, por los siglos. Y dice, ¿sabe qué nos dicen en los profetas? Dice: pregunten, averigüen, indaguen por la senda antigua y vuelvan a andar por esa senda, porque ese es el camino de la salvación. Eso dicen los profetas. Porque la iglesia empezó a abrirse un camino, empezó a ver el mundo. Es una iglesia de derechos humanos. No existen los derechos humanos que no sean establecidos por Dios. ¿Sabe cuáles son los derechos humanos establecidos por Dios? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el derecho más esencial que usted tiene. Y el segundo es igual de importante: es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si has hecho esto, has hecho todo. Si usted hace eso, tiene todos los derechos de ser llamado hijo de Dios. Dice San Juan 1:12 que a todos los que reciben a Jesucristo, solo a los que reciben a Jesucristo, se les da el derecho, potestad, dice la Biblia del 60, potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Esos son los derechos de la humanidad que Dios le otorgó. Todos los demás son filosofías y ciencia humana. Y vea si es así, que si quieren decirle a lo malo bueno, a lo bueno malo, porque en estas ideologías es absurdo. Se puede cortar todos los órganos que le dé la gana, puede masacrar su cuerpo, pero cuando ya llega de mi edad en adelante, si es hombre, no va a buscar un ginecólogo, va a buscar un urólogo, aunque se haya cortado todo. Si es mujer, no busca un urólogo, busca un ginecólogo. Y si tiene otro problema, lo que tiene que buscar es un psicólogo, ¿verdad? Para el hombre, el urólogo; para la mujer, el ginecólogo; para todos los demás géneros, un psicólogo, y mejor el que está en el cielo, para que le sane el dolor con el que nació, por el cual se siente rechazado, y venga y acepte la verdadera identidad que Dios le entregó, para que pueda caber exactamente en la parte de la creación para el que Dios lo crió y lo preparó. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Pero entonces toda ideología de los hombres es una idiotesía. Lo que hoy le llaman derechos humanos a una persona, en mi época, en los años antes del 2000, lo metían a usted al manicomio. Al manicomio. Porque rechazaron a Dios. Estamos como en los tiempos de Noé. Y lo peor de todo es que la iglesia, los derechos humanos, los pueblos, dice derechos de los pueblos. Hoy le llamamos derechos humanos, que es lo mismo, derechos de la gente. Eso significa la Odisea. Entonces la metimos a la iglesia se modernizó. ¿Dónde ha visto que la iglesia se moderniza? Si la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sus leyes y su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra siempre será la misma. No va a pasar ni una tilde, ni una jota ahí, ni una coma, nada va a pasar, todo se va a cumplir. Y ahí dice que los que practican tales cosas no van al reino de los cielos. Pero hoy en los altares, mis hermanos, hoy en los altares metemos mujeres haciendo movimientos sensuales. No saben que es una danza. No saben que es una danza. Tenemos brujería vestida de profecía. En la psicología que hoy dan, estudian psicología, entonces yo veo un hermano llorando, entonces ya me la acerco.
Ay, mi hermano, lo que estés pasando, el Espíritu Santo me dice, Dios me dice que lo mejor está por venir, que soportes, que esto, que lo otro. Vea, mi hermano, una vez yo estaba llorando y una persona se vino a abrazarme y a tratar de decirme que Dios me iba a fortalecer, que Dios me iba... Y le dije, no, es que no estoy llorando porque me esté pasando nada. De hecho, estaba en uno de mis mejores momentos. Estaba llorando porque estaba con mi corazón contrito y humillado delante de Dios. Y cuando yo me meto en la adoración de esa manera, salen lágrimas por mis ojos, en la gratitud que tengo por Él. No tengo que llorar porque estoy triste, estoy llorando porque reconozco a Dios en todos mis caminos. He llorado también de alegría. Entonces no necesariamente una lágrima es dolor o que me está pasando algo. Recuerdo una vez una persona que está en una parejita, y eso fue una vergüenza, mi hermano. Y está una parejita orando, abrazados, Señor, Señor, y están ahí en ese fuego de la oración y están abrazados así, calurosamente. Y se arrima una hermana, el Señor me dice, oigo la voz del Señor, Él me habla en este momento y me dice que les diga que este mismo año ustedes van a hacer matrimonio. Y se vuelve la muchacha y le dice, no creo porque él es mi primo. Vas a ir a las naciones. Con Castros allá cada 2 años puede ir a la playa. No ha predicado ni en el barrio ni a la familia. Y luego, ¿para qué lo va a llevar Dios a otra nación? No lo va a llevar a hacer plata. Usted no está aquí para eso. Aquí ya estudiamos claramente porque usted está aquí. Usted está aquí porque Él lo sacó de las tinieblas a su luz admirable para salir de aquí a predicar y anunciar las maravillas de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿O no es para eso que usted existe como cristiano? Si usted no tiene esa meta, usted no ha entendido qué es ser cristiano. No estamos aquí en la tierra para ser más santos. Nos santificamos cada día. Pero si en este momento viniera Jesucristo y suena la final trompeta y mi cuerpito se transforma todo lindo como el Señor me lo tiene, ¿verdad? Mejorado. Yo le voy a decir una cosa, toda la maldad se queda con este cuerpo aquí. El cuerpo nuevo no padece de maldad, no padece de concupiscencia, soy santo 100%. No estoy aquí para enriquecerme, porque la Biblia dice que el que tenga sustento y abrigo esté contento con lo que tiene. No estoy aquí para la fama, porque todo lo que yo haga, aún Dios me utilice levantando un muerto, es para glorificarlo y para que la fama sea para Él. Yo estoy aquí y usted está aquí solo por un propósito. Solo hay un propósito. Solo usted está aquí con una sola razón. ¿Y sabe qué es esa razón? Que salga de esa puerta a predicar las virtudes de aquel que te llamó y te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Solo por eso, porque usted traiga y usted ayude al ministerio de Jesucristo a traer personas al cielo. Solo por eso. Y vamos a leer, ahora sí. Ya hice la introducción. Vamos a empezar el culto. Aleluya. Qué lindo. Escribe el mensaje a la Odisea. Ya ahí pueden apuntar, ¿verdad? Estamos en Turquía, frente al mar Egeo. Y ya lo vamos conociendo. Y la Odisea significa derechos humanos. Escribe al ángel. Ya vimos al ángel, qué tipos de ángeles hay en el domingo pasado, ¿verdad? Los tipos de ángeles que hay. Pero este es el ángel que es el pastor de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén. ¿Ok? El amén. ¿Qué es el amén? ¿Qué significa amén? Así sea, es una confirmación. Así es. Podemos decirlo no así sea, porque eso es en un lenguaje, en un español más antiguo. Si lo ponemos en un español actual, así es. Así es. Está comprobado. No hay derecha ni izquierda, no hay arriba ni abajo. Este es el punto central. Así es, eso significa un amén. Por eso confirmamos siempre con amén la palabra de Dios. El testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Amén. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Jesucristo. Y Jesucristo resucitado. Él en este momento está delante del Padre, sus manos perforadas, su costado perforado, su espalda, se le ven las costillas, porque le sacaron toda la carne con los látigos.
Su cabeza tiene las marcas de las espinas y eso es un testigo. ¿Qué es un testigo? ¿Ok? Vamos a explicarle más o menos qué es un testigo. Esto es una planta de sonido. Esto es una luz. Esta luz está encendida, ¿cuándo? Cuando ella está encendida para funcionar y amplificar mi voz. Esto es un testigo de que ella está conectada, de que le está entrando electricidad y de que está funcionando. Si usted va, digamos, a un puente nuevo, por decirle así, el presidente, en la administración del presidente que lo hicieron, tiene una placa ahí, se hizo en el de tal año a tal año, en la administración de tal presidente. Es un testigo de quién fue el percutor para que ese puente existiera. Para que ese puente existiera. ¿Ok? Tenemos muchos tipos de testigos. Hay digamos, está el testimonio, por decirle así. Hoy cumplimos 203 años de independencia. Que nos independizamos ¿de quién? De España. Así están bien, ¿verdad? ¿Están bien en estudios sociales? Bueno, de España, hace 203 años, el 17 de octubre, ¿verdad? Se firmó esa acta allá en Guatemala y vino hasta Cartago, que era la capital, un 15 de septiembre, por eso lo celebramos 15 de septiembre. Ahí, no mentiras, el 15 de septiembre se firma y el 17 de octubre llega a Cartago. Es al revés. El acta de la independencia. Eso es un papel donde el imperio español en aquel momento del rey Enrique y la reina Isabel nos dan la libertad a los pueblos de Latinoamérica, principalmente de Centroamérica, para ser libres. Entonces ese papel está ahí en archivos nacionales. Si usted va, ahí lo tienen en una urna para muy cuidado, y ahí está toda la leyenda y todo. Eso es un testigo de palabra de que somos libres de España, que España no puede venir a ponernos impuestos, ni puede traer un ejército aquí, ni puede venir a matar como mató a nuestros antepasados con espadas si no creen en lo que ellos creían. Ese es un testigo de que Costa Rica, usted como costarricense, es libre. Cristo es el testigo fiel de que usted tiene la libertad y la vida eterna. Su sangre es un testigo, como la sangre de Abel clamaba desde la tierra por justicia. La sangre de Cristo que fue derramada en la tierra gime por usted. Dice que la tierra y el pueblo de Dios gime por la libertad, gime por ese día que Cristo venga por su iglesia. Por eso la esposa y el Espíritu dicen: ven, si ven, Señor Jesús. Eso dice en los últimos capítulos de Apocalipsis. Entonces aquí nos dice el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. O sea, ahí no hay mentira. Un día esto se estaba debatiendo con una de estas personas que creen en Lisbeth. Jesús es mujer. Hasta que me da risa, bueno, viera qué divertido. Yo hablo con ellos y tengo que aguantarme para no reírmeles en la cara por respeto. Pero cada estupidez que creen, que qué tristeza, cómo los han enredado de horrible, un espíritu de ceguera espiritual tan enorme. Y se lo decía yo, ellos creen que ya recibieron la vida eterna. Ya Lisbeth lo salvó, se convirtió ahí en esa mujer que era la esposa del hombre ese que decía Jesucristo hombre, del 666, y se murió, no sé, de cáncer o no sé qué se murió. Y le digo, ¿y no decían que él era el Mesías primero ustedes y se les murió? A ese no le dieron la vida eterna a ustedes. Es que él era el anticristo y que no sé qué, y Lisbeth lo destruyó, la esposa. Una esposa tóxica le tocó. Y entonces viene y ahora ella se declaró Jesús mujer y creen en ella y que ella les da la vida eterna. Y entonces él me dice: sí, ya yo tengo la vida eterna, ya todos mis pecados fueron perdonados por ella. Y le digo: ¿está seguro que usted tiene la vida eterna? Le digo: ¿usted no se ha visto el pelo? Ya lo tiene blanco, eso significa que se está pudriendo para morirse. Si usted tuviera la vida eterna estaría como carajillo de 15 años. Así vamos a recibir nosotros nuestros cuerpos jóvenes, en un aspecto joven. Pero usted en cualquier momento, si le dicen que tiene una enfermedad, no, a mí no me van a decir eso. Digo, ya téngase a Lisbeth y no le rece. ¿Ah? Pero creen cada cosa. Que qué terrible. Ella no es testigo de nada, no ha muerto, no ha resucitado. Mahoma no es testigo de nada. Buda no es testigo de nada.
El Dalai Lama se muere y cuando se muere empiezan a buscar un carajillo por todo lado, porque dicen que en el momento que muere se encarna en un carajillo. Entonces buscan entre todo el pueblo de ellos una mujer embarazada de linaje tanto, no sé cuánto, y el carajillo que nace dicen que es el Dalai Lama encarnado. Y usted agarra ese carajillo cuando está empezando a nacer y todo, no sabe ni cómo se llama. ¿Qué testigo fiel puede ser? Pero Pablo, Pedro, los apóstoles, las Marías que quedaron, las mujeres, los 120, eran testigos de Jesucristo, que sí es el testigo fiel, que murió, que resucitó al tercer día, y que hoy se presentó a más de 500 personas, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Que la misma historia, por ateo que sea, usted le pregunta hoy qué día es, dice es 15 de septiembre, ¿de qué año? Del 2024, ¿después de qué? Después de Cristo. Por ateo que sea, confiesa a Cristo. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que partió la historia de antes y después. ¿Antes de qué y después de qué? Antes de Cristo y después de Cristo, antes de la salvación y después de la salvación, antes de la profecía del Mesías y después de la profecía cumplida del Mesías. Cristo, el testigo fiel y verdadero. Ningún Dios antiguo, mal llamados dioses mitológicos, griegos, paganos o actuales, pueden ser testigos de nada, porque ninguno nos comprobó de poder vencer la muerte. La muerte es un ángel caído, la muerte es un espíritu y será el último enemigo, dice la Biblia, que será destruido. Hace un tiempo hablaba con unas personas que adoran a la maldita muerte, porque para mí no es bendita, es maldita. Y le digo yo, para ustedes es bendita muerte la Catrina. Le digo, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que se les muere un hijo, o hasta que se les está muriendo la mamá de calambres, o hasta que ustedes mismos les dicen que tienen cáncer o una sífilis. Hasta ahí es bendita. Después de eso es maldita, porque se los está llevando al infierno. Por eso es que se ha levantado tan duro contra nosotros, porque hemos predicado la verdad y no tememos predicar contra estos demonios tan fuertes, porque son fuertísimos y la cuna de esa demoniología está en México y en Haití. Por eso han tenido que sufrir con tanta sangre y sufren con tanta sangre. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, ¿verdad? No es lo mismo. Ahí se adora la Catrina. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Cuando aquí habla del principio de la creación, y esto es un estribillo para los testigos falsos de Jehová, que no son testigos de nada, porque el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, y el que no cree en el Hijo no cree en el Padre. Eso dice claramente la Escritura. ¿Ok? El principio de la creación no es que Él fue creado, es que Él era la palabra, dice San Juan 1:1, y la palabra estaba con Dios en la esencia de Dios, y la palabra era Dios. Y por esa palabra fueron hechas todas las cosas. Por Jesucristo fueron hechas todas las cosas. En Colosenses capítulo 2 dice: todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, sean principados, potestades, visibles o invisibles, porque hay reinos invisibles también. Y todo fue hecho por Él. Entonces Él es el principio de la creación, o sea, Él es la semilla de donde todo empieza a existir y a funcionar. El Espíritu Santo es Dios en el espacio y es el que hace que todo exista, que todo se mueva, que los planetas tengan fuerza para moverse, de que usted tenga vida, de que usted respire. Es Dios en el espacio. El Padre es Dios en el tiempo y el Hijo es el Dios en la materia. Cubre las tres dimensiones en las que nosotros existimos. Por eso a muchos les cuesta entender la Trinidad. Dice, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vea qué doloroso, eso se lo está diciendo a la iglesia de hoy. A la iglesia que dolorosamente, ahora que hubo el desfile del Price en San José, estaban todos los jóvenes de varias iglesias con carteles vestidos de negro diciendo: la iglesia evangélica les pide perdón. Me rascaba la iglesia, me rascaba la cabeza. Me rascaba la cabeza, porque digo yo, qué raro, ¿verdad? No, más bien no tenemos que predicarles para que sean ellos los que le pidan perdón a Dios. ¿Cómo cambió de dirección el camino?
La iglesia pidiéndole perdón a los pecadores. No era que teníamos que pedirle perdón a Dios. No es esa nuestra teología y nuestra base teológica. No es que tenemos que hablarle a ellos del amor de Dios para que reconozcan el daño que se les ha hecho socialmente, para que ellos vengan delante de Dios en arrepentimiento y le pidan perdón a Dios. Pero la iglesia le estaba pidiendo perdón a los pecadores. No encuentro el sentido de esta dirección. Y me rasqué la cabeza y me dolió. Donde hoy tenemos iglesias que no son iglesias, son cristotecas, le llaman. Juegos de luces. Todo lo que el mundo tiene lo copiamos. Humo, luces, hasta bailes de espuma. ¿Para qué se prestan los bailes de espuma ahí en los bares de la Cali? ahí donde está la canalla, San José. ¿Para qué? Toda la gente se mete y usted no se... Yo he estado trabajando ahí en Uber y todo eso, y ellos se ponen una pantalonetica sin nada abajo, se ponen una camisetilla ahí liviana, las mujeres también. Entonces dentro de la espuma tienen relaciones sexuales con cualquiera. Es una Sodoma y Gomorra. Se tocan las partes íntimas y toda la perversión dentro de esos bares. Para eso la espuma, porque dentro de todas esas espumas nadie sabe quién es quién. Es una cortina de humo para el satanismo, para provocar la ira de Dios. Y hay iglesias que han tenido hasta eventos con espuma, porque ahora el mundo lo hace y tenemos, los jóvenes les gusta, con esto los atraemos, les hablamos del amor de Dios y ellos se arrepienten. Una vez debatí con un hermano porque me dijo que una vez le predicaba a un borrachito, y el borrachito, él estaba predicando pero estaba en la ansiedad y estaba en la temblorina de su deseo por el alcohol, ¿verdad? Entonces él lo metió en una cantina y le zampó 2 llenos para que se calmara, para poder predicarle. Y yo me rasqué y le dije, ¿y dónde estaba el poder del Espíritu Santo? ¿Se había ido? ¿O ya no lo tenemos? Porque yo lo que hago es, por esa temblorina, orar, le pongo las manos y oro por él, para que él sea liberado de ese vicio, y le hablo del amor de Cristo para que sea limpiado, no lo corrompo más. Entonces a un pedófilo, ¿qué le hago? Le doy un niño para que lo viole, para que esté tranquilo y para que después pueda hablarle del amor de Dios. O a una persona que fume piedra, le doy una piedra y un tubo para que se drogue y después le hablo del amor de Dios. O sea, yo le doy el pecado y le doy la medicina. Hoy todas estas ideologías de la iglesia, que arrastrando el mundo y metiéndolo a la iglesia, podemos atraer jóvenes de afuera. No los atraemos con eso. ¿Sabe cómo los atraemos? Con santidad, con poder y con milagros que debemos de buscar para dar a conocer al Dios que hemos creído. Les damos a conocer al mundo el mensaje de Dios a través de la paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque se den cuenta que tenemos problemas. La Odisea era un lugar que estaba en el centro entre Hidriápolis y Colosas. Colosas tiene aguas termales, Hidriápolis tiene aguas frías. Los dos tienen balnearios. En las culturas antiguas, en esos tiempos, en esos pueblos antiguos, eran de los lugares más emblemáticos de esos lugares de Turquía y del Imperio Romano, que estaba en ese momento en el apogeo. Y está Hidriápolis, donde usted se quería ir a bañar con agüita bien fría ahí, y se metía ahí a Hidriápolis, y si no, se iba para el otro pueblo, a Colosas, y ahí habían aguas termales. Ahí estaban los ricos, los reyes, los gobernadores en sus piscinas de aguas termales. Pero la Odisea está en el centro, y las dos aguas se juntaban a tal punto que era una agua que se volvía tibia, y esa agua tibia olía a huevo, y cuando usted se la tomaba le provocaban ganas de vomitar y se enfermaba el estómago. Entonces tuvieron que hacer un canal desde Hidriápolis para traer agua fresca para darle a la gente. Entonces por eso Dios usa todo esto, es la perfección de la palabra de Dios. Usa a la iglesia que está en la Odisea, una iglesia que se está corrompiendo, la peor de las 7 iglesias, una de las peores para mí, porque estamos en la peor época de las 7 iglesias. Y entonces ahí a esa iglesia, la Odisea, Dios le habla y dice: bueno, versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío y caliente, o frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué feo ser un vomitivo, ¿verdad? Qué feo ser una vomitada. Eso significa también la palabra abominación. Cuando la Biblia habla abominación, es que provocan ganas de vomitar, provoca vomitar. Cuando la palabra abominación en la Biblia. Entonces esta iglesia le provocaba ganas de vomitar a Dios. Una iglesia que dice que es de Cristo,
pero practica y abraza al mundo. Una iglesia que dice que es de Cristo, pero aquí adelante tenemos muchachas no haciendo danzas para Dios, sino un movimiento sexy. Y lo que menos eso hace es adorar a Dios. Tuve problemas hace unos años con un ministerio el cual Dios me ha dado la oportunidad de levantarlo, y había unas hermanas muy voluptuosas y tenían su dinero y se vestían muy bonito. Y una vez llegó uno de los muchachos que ayudábamos de la calle y me dice: pastor, yo vengo a alabar a Dios y a tratar de componerme, pero vio a la hermana tal como vi, no pude poner atención, mejor me salí. Y me dolió como pastor, me dolió como pastor. Después, cuando hablé y quise corregir el problema, ya no era el pastor amado, ya, porque los pastores, cuando predicamos verdad, no somos amados, somos odiados por la mayoría. Así fue Cristo también, los profetas y los apóstoles. No puede ser diferente hoy, eso no ha cambiado. Yo me preocupo más bien cuando todo el mundo me soba la espalda, cuando todo el mundo me ama, cuando se me empieza a ir la gente porque no les gusta, porque corrijo, ya me siento contento. Sé que voy por buen camino. Se quedan los que son de verdad. Pero quiero decirle algo. Ahí, ¿sabe qué me dijeron? Es que ya estamos conociendo lo que usted tiene la mente podrida. ¿Sabe qué me dijo un misionero y director de uno de los seminarios más fuertes de Costa Rica? Me dice: pastor, en una reunión que tuvimos que tocamos este tema, es que lo estoy conociendo, usted todavía le falta renovarse en su mente, porque usted tiene una mente podrida. Yo voy a Brasil y pasan esas mujeres en top, o sea, sin brasier, con hilos, 90, 60, 90, para acá y para allá, y ella tiene su esposo y yo tengo mi esposa. Y yo me rascaba la cabeza y le decía: usted le tiene miedo a su esposa que está aquí, o se murió. Yo tengo que agarrarme a manazos y decirle: Marvencito, sos pastor, volví a ver por otro lado, ponete a orar para que se te salgan los chamucos de los oídos y de los pensamientos. No decía Pablo: pobre hombre de mí, el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer ese es el que hago. ¿Hasta cuándo seré libertado de este cuerpo de pecado? Y entonces ahí el que quedó mal al final fui yo. Fui el despreciado, fui el de la mente reprobada, fui el de aquí, pero viendo la piedra tropiezo a las personas que yo estaba yendo a recoger a las aceras y a los parques de San Juan. ¿Les duele o no le duele eso a uno? Un día vienen y me dicen: pastor, no vamos a hacer el culto. ¿Por qué no vamos a hacer el culto? Eso me lo dice la junta directiva. Porque juega Costa Rica y Saprissa, y vamos a Costa Rica y El Salvador, y vamos a proyectar el partido en el altar para que llamara a la gente que venga a ver el partido y después les damos el culto. Y me rasqué la cabeza otra vez y no me quise enojarme, monté en la motico que me vine, mía, y me vine, y ahí por el viaje me sonaba el teléfono y paré: pastor, ¿no ve que hubo un aguacero grandísimo y suspendieron el partido? ¿Dónde está para que haga el culto? Digo: no, mi hermano, ni mi Dios es plato de segunda mesa y yo tampoco. Si ahí cae un rayo yo no quiero estar, que Dios los bendiga, hasta luego. Mañana hablaremos, así que se me baja lo que siento. Me ha dolido que desprecien al Rey del Universo por un partido de fútbol. ¿Doloroso no? Existe. Esto sucede no ahí, sucede en montones de iglesias, en montones de iglesias. Suceden cosas terribles hoy en blasfemia, y el Señor dice: me provocan ganas de vomitar. Salí de ella, pueblo mío. Porque es terrible lo que la iglesia hoy hace. En el afán de tener mucha gente, empiezan a predicar mensajes motivacionales, no espirituales, y empiezan a ofrecerle los goces de este mundo. Y la Biblia dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que ustedes ocupan va a venir por añadidura. O sea, son las migajas. El pastel principal es el reino de Dios y su justicia. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que ahí está escrito. Y entonces, solo entonces, todo te saldrá bien. Y el otro todo el mundo se lo sabe. Ese casi nadie sabe dónde está. Es el anterior al que voy a decir. El segundo sí se lo saben y yo sé cuál es. Se los voy a decir: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Todo el mundo se sabe. En los almanaques, en el Facebook, en las cárceles está pintado el 9, Josué 1:9, pero nunca pintan el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, o sea, para que se lo aprende, para que hagas todo lo que ahí está escrito, porque solo entonces harás prosperar tu camino, y solo entonces todo te va a salir bien. Ahora sí, vaya, esfuércese, sea valiente, yo voy a estar ahí.
y la gente lo habla así como que, qué lindo, suena bonito. Mira, que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que yo voy a estar contigo. Sí, Dios va a estar con usted, pero usted es el que va a tener que esforzarse y ser valiente. Y ser valiente y esforzarse en la cristiandad no es fácil. Usted llora, se angustia, hasta pierde el apetito, se deprime. ¿O no estaba deprimido Jesús hasta la muerte? Es parte de la vida del cristiano. Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué lindo ser justo, pero las aflicciones del justo son muchas. Dice así: porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí en la Odisea estaban las grandes industrias del mundo antiguo de las piedras preciosas y del oro, y estaba la industria de la medicina. Ahí había una medicina que se producía que se llama colirio, lo que hoy le llamamos yemo o gotas para los ojos, y también ahí se producía el lino para vestirse, que era una de las telas más finas de la antigüedad. Y Dios le dice así a esta iglesia: aunque crees que sos rico porque andas con buena ropa, aunque crees que sos rico porque ahí te queda barato y tenés ese montón de colirio para echarte, y era una de las medicinas más buscadas en aquel momento, porque se caminaba por desiertos y caminos polvorosos, no habían anteojos de sol ni nada de eso como ahora, y entonces la gente se le llenaba de arena y de polvo los ojos, y siempre andaban los ojos irritados y necesitaban de ese yemo, de ese colirio para limpiarse los ojos. Entonces pensaba que veían bien: estoy bien de la vista, me limpio la vista todo el tiempo, no soy como otros pueblos que allá lejanos pues es muy caro y no todo el mundo puede ir a comprar la medicina. Y estaban enriquecidos porque estaban las grandes industrias de las piedras preciosas y del oro. Entonces esta iglesia no estaba pasando necesidades en este mundo, pero era una iglesia que espiritualmente era de lo peor, que espiritualmente está, ¿cómo le dijo el Señor aquí que está? Dice, pero tú dices que soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, o sea, no ocupa nada. Cuando uno está así, desecha a Dios y deja de orar mucho, deja de leer la Biblia, deja de ayunar, porque cree que no necesita mucho a Dios, ¿verdad? Y no sabes que eres un desventurado, o sea, lo que no sabes que, pobrecito de usted, hasta que da lástima verlo desde el otro lado de la acera. Miserable, o sea, más que pobre, espiritualmente vea cómo está, ciego y desnudo. Por eso podemos ponerle aquí aquel pasaje que dice: ¿qué gana el hombre si en este mundo gana todo el mundo pero pierde su alma? Por eso la vida del cristiano es adquirir recursos en el cielo. Siembren en los bancos del cielo, donde el ladrón no roba, ni hurta, ni la polilla corrompe. Corre un poquito, en 3 horas terminamos. Primero, el Señor lo quiere vomitar. Segundo, es un pobre, está desnudo y no se ha dado cuenta. Espiritualmente Dios lo ve desnudo. Vea qué triste. Es pobre, está ciego. Vea cuántas veces usted ha orado porque el Señor le sane su ceguera espiritual. ¿Usted oró alguna vez? Y Señor, porque a veces nos creemos que vemos mucho y que estamos muy bien y muy santos, pero no nos hemos visto, estamos como el pavo real, ¿verdad? Viendo las plumotas, todos enorgullecidos por lo que hemos logrado en la vida de cristiano, pero si el Espíritu Santo nos hace vernos las patas, nos desinflamos todos. Ese montón de cosas y errores que nos falta realmente por cambiar. Ahora, el ser cristiano no es decir soy cristiano, es practicarse el ser cristiano, lo que vale. Entonces, pues, el diablo se sabe toda la Biblia y sabe que sigue siendo diablo. Los demonios creen en Dios y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Y los impíos, todos los impíos, usted vaya a los búnkeres, usted vaya a los prostíbulos y a las cantinas y todos creen en Dios y siguen siendo impíos directo al infierno. Y las iglesias, hay muchos que están ahí, creen en Dios y siguen camino al infierno hasta que se arrepientan de corazón. 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, o sea, ¿de quién? De mí. ¿Quién está hablando? El testigo fiel, Jesucristo. De mí compres oro refinado a fuego. El oro en la Biblia es la fe. La fe ya lo hablamos. La fe es conocimiento, no es un pensamiento positivo. Otra filosofía humana hinduista religiosa que se metió a la iglesia: yo me pongo con positivo, voy a tener casa, tengo casa.
Oran por una persona, la persona sigue vomitando sangre y ahí sigue vomitando sangre. Vaya, confiese que está sano. ¿Saben qué lo convierte? En un mentiroso, y los mentirosos no van al cielo. Si está enfermo, está enfermo. Y si por mí oran y mañana estoy enfermo, digo diciendo que estoy enfermo. Dios no me ha sanado. ¿Para qué voy a mentir? Y los mentirosos no van al reino de los cielos. ¿O no era Pablo que dijo: tengo un aguijón, 3 veces he orado que se me quite en mi carne una enfermedad, que era la vista, porque le dieron la vista para lo necesario, pero se acordó siempre, esa vista le recordó el encuentro con Dios camino a Damasco. ¿Y cómo lo confirmamos? Allá por la final de la última página, último capítulo de Gálatas, dice: siempre tenía escribentes. Ahí tenía a Timoteo, ahí tenía a Lucas, ahí tenía a Juan Marcos, que ellos eran los que escribían lo que él dictaba. Al final pone: mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano para despedirme y saludarlos. Unas grandes letrotas, porque ya no vi al hombre. Siempre le quedó encontrarse con Dios. Quedan secuelas en un cuerpo pecador. No es solo encontrarse con Dios, quedan secuelas en un cuerpo pecador. Y a Pablito le quedó eso. Dijo Pablo: 3 veces he orado y se me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en eso que tienes. A Timoteo no le dijo: tómese un poco de vino por causa de tus males estomacales, porque estaba enfermo del estómago. Él sabe que tenía, y tenía que tomar un poco de vino para sentir alivio. Pero estaba enfermo y no se sanaron. Catherine Kuhlman predicaba, y con solo predicar, un niño una vez que nació parapléjico, allá como de 7 años, se levantó desde su silla de ruedas parapléjico y empezó a caminar hasta el altar normal. No tenía ni que orar por los enfermos. Un hombre que le habían puesto un marcapaso sintió un calor enorme en el pecho, y otro día fue al doctor, después del culto, otro día fue al doctor y no tenía el marcapaso y murió de una enfermedad. David Brainerd vino desde Inglaterra a cristianizar las tribus Pieles Rojas a los Estados Unidos y murió de una tuberculosis. No recuerdo el nombre, pero el hombre que trajo el Evangelio a Costa Rica, que fundó esa iglesia donde está Cristo Viene, la centroamericana, en su tercer viaje desde Estados Unidos en un burro a Costa Rica, murió en El Salvador de malaria. Entonces, hoy le dicen a usted: vuélvase mentiroso en una ideología. No, es claro. Yo nunca vi al Señor decirle a un paralítico: no se enderezó, sígase arrastrando, confiese que está sano, ahí de camino se endereza. Nada que no. O lo vio en la Biblia. Si no está en la Biblia, no es eso. Si no está en la Biblia, no es real. Si está enfermo, está enfermo. Si está sano, está sano. Si es de día, es de día. Y si es de noche, es de noche. Pero hable verdad. Y siga diciéndole a Dios: todavía estoy orando, todavía sigo confesando, todavía sigo gimiendo para que Dios me sane, pero sigo enfermo. Y Dios puede ser. Cuenta una historia que había una señora que iba ante un rey y siempre le iba a molestar para que le hiciera un favor, y siempre le iba a molestar, y el rey estaba tan cansado, ¿verdad?, que tenía 2 opciones: o mandarla a matar para que deje de molestar, porque tenía la potestad. Pues no, déjenla pasar a ver qué quiere. Y la dejaron pasar y le pidió el favor, se lo hizo con tal de que no dejara de molestar. Pedís, usted toca y se os abrirá. Entonces siga intercediendo hasta que se canse. Lo más que puede ser es que alguna hora el Señor venga y ya usted se vaya está limpio de todo eso y le den un cuerpo nuevo. Dice: por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado, o sea, fe, compres oro refinado, cómprese una Biblia, léala, invierta tiempo ahí, invierta horas, estúdiela, busque un maestro que le enseñe hermenéutica para que la pueda entender, porque la hermenéutica no es solo para predicadores, es para todos los cristianos. Yo esto lo critico de los pastores: no enseñan hermenéutica. Y un cristiano que lee la Biblia y no la entiende, es lo más horrible que puede existir. Leer y no entender es lo peor que a uno le puede pasar. Y dice: para que seas rico, ese oro refinado es fe. Una persona con fe es rico espiritualmente. No le importa si no tiene para el pan mañana, Dios se lo va a dar. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él le va a dar lo del día a día. Los hebreos, cuando pasaron por el desierto, todos los días tenían una porción de alimento y no podían guardarla para otro día, porque amanecía llena de gusanos y de mojo. El maná, no podían guardarlo. Este es el maná que descendió del cielo, es esta palabra. Usted todos los días tiene que comerse la porción diaria de palabra. Y lo dije en prédicas pasadas: es que suena bonito, les enseñaron a hablar bonito a los religiosos de hoy, de la iglesia evangélica. Somos reyes y sacerdotes. Sí, pero reclámanos derechos y los deberes.
¿Qué tenía que hacer un rey sacerdote? ¿Cuáles eran sus primeros deberes? Primero que todo, honrar a Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios. Y tenía que agarrar ese libro y hacer una copia a mano de todo el libro. Y tenía que leerla todos los días. Si no, no era rey sacerdote. No podía ser rey sacerdote. Eran los requisitos para ser un rey sacerdote de Israel. Ahora, si usted quiere ser rey sacerdote, empieza a hacerlo. Es que suena muy rico, somos reyes sacerdotes porque les estimula el ego, la ambición, la avaricia. Pero cuando les decimos, si usted lo es, tiene que cumplir con esto, entonces ya sí, ahora lo ponemos en balanza. Dice, para que seas rico. Y vestiduras blancas, ahí estaba la fábrica de lino, les dije, ¿verdad? Vestiduras blancas para vestirte. Ellos andaban con grandes ropas, con ropas muy caras. De nada les valía porque estaban desnudos espiritualmente. Y les manda a vestirse de vestiduras blancas. Blancas. Blanco representa la pureza espiritual. Pureza espiritual. Y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. No se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, primero le receta la fe. Esa fe va a producir santidad. Y la santidad, ¿qué va a hacer? Que se vaya lo malo. ¿Cómo va a lograr usted ver todo eso? Ok, ahí mismo se lo dice. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge con colirio para que veas. O sea, ellos que pensaban que se habían echado mucho colirio y estaban ciegos espiritualmente. Su cuerpo estaba con los ojos abiertos al mundo, con los oídos abiertos al mundo y con su con su orgullo dispuesto para el mundo, pero no para Dios. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Celoso qué es? ¿Has sentido celos? Claro, qué más feo, ¿ah? Qué más feo. Sea así también con Dios. Sea así con Dios, con la palabra, con su santidad. Y arrepiéntete. Y vea qué triste, este pasaje lo usamos para evangelizar y no es para evangelizar. El 95% de la Biblia es para la iglesia. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a la iglesia aquí? He aquí, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, o sea, si alguno le da la gana y oye, pues, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usted sabe qué triste que Dios nos esté diciendo a la iglesia de la actualidad que lo dejemos entrar, donde decimos que Dios está aquí, en medio de nosotros. Brujería, exoterismo, tenemos en la iglesia. Hoy ponen un arco ahí y tiene que pasar ahí por el arco para recibir la bendición. O tienen que darle como un saco o tirarle sal para que usted reciba la bendición. Usted vaya, tome asiento, papito, y se queda aquí con nosotros, nos acompaña. Siéntese ahí en las sillitas, ahí lo va a sentar el muchacho atrás. Y entonces, pañitos que usted se los lleva ungidos y sanan. Aceite, le echan aceite a todo menos al carro. Por eso les funde el motor. Aceite, ¿sabe? En el Nuevo Testamento solo se recomienda el aceite para ungir a los enfermos. Eso se llama oráculos. En el Antiguo Testamento se utilizaba el aceite porque el Espíritu Santo, que el aceite lo representa, entonces el Espíritu Santo solo estaba sobre el rey, sobre el sumo sacerdote y sobre el profeta. Entonces el rey a veces se pervertía junto con el sumo sacerdote y Dios llenaba a un hombre de su Espíritu Santo para confrontar con lo malo que estaban haciendo el rey y el sumo sacerdote. No estaban sobre la gente común. Entonces se utilizaba los sacrificios para acercarse a Dios, se utilizaba el aceite y todas estas cosas. Hoy ese aceite, ¿para que usted lo va a andar untando? Si usted lo tiene aquí adentro y se llama Espíritu Santo. No dice que pongan las manos, que oren, que pidan, que van a pisar al león y al cachorro del león, a las pit, y no los van a morder, van a tomar cosas mortíferas sin saberlo y no les va a hacer daño, porque tienen al Espíritu Santo, porque ese es el aceite que Dios puso en nosotros, eso representaba. Entonces, ¿por qué se lo vamos a andar echando todo? Si lo tenemos aquí adentro y es espiritual, ya el privilegio del rey, del sacerdote lo tengo yo y del profeta. Ya yo no tengo que estar en esto echando el aceite a todo. Eso se llama exoterismo, eso lo usan los brujos. Pañitos estos para que lleve y se sane aquel.
brujería. Que mire que rosas de Sarón, que tierra de la tierra santa, que agüitas de esto, que agüitas de lo otro, brujería. No se dejen llevar por eso. Lo vimos allá en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? En la iglesia de la brujería. Eso lo vimos por allá, ¿verdad? Entonces así que el Señor le está diciendo a la iglesia, déjenme entrar. Si ustedes me dejan entrar, yo voy a cenar. Eso significa, les voy a dar de comer. Cuando yo les dé de comer, ustedes van a hacer las cosas correctas. Van a vivir la vida cristiana de una manera correcta. Y ahí es donde ustedes van a empezar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vea qué lindo. Aquí es por la fe, por la santidad y por una vista aclarada que usted, por la humildad, al hacer la voluntad de Dios, usted se puede, por humildad, usted se va a sentar en el trono de Dios. Un día con Jesucristo. Del diablo trató de sentarse por la soberbia y nunca lo logró. Y nunca lo logró. Pero usted por la humildad y la obediencia, un día Jesucristo le va a decir, venga mi chiquito, venga mi chiquita, tómese su ratico, siéntese cómodamente en mi trono, que yo lo he ganado para ti, en la cruz del Calvario, y te lo he guardado para este día que tanto has esperado. ¿No le gustaría? Claro que sí. Vea qué triste, y estamos en la iglesia. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Papito, siéntese, porque si no tiene que salir. Siéntese en el nombre de Jesús, y después del culto yo le atiendo con mucho gusto. Entonces, aquí es donde nosotros con humildad tenemos que obedecer a la palabra de Dios. ¿Usted tiene oído? ¿Quién tiene oído? ¿Quién tiene oído? Pero oído del alma. ¿Quién tiene oídos en su alma? Esto está aquí porque yo creo que usted tiene oído en su alma y vino a escuchar la palabra de Dios. Ahora Dios le está diciendo esto claramente: crezca en la fe. Romanos 1:17. En el evangelio de Dios se revela la justicia de Dios, se revela en el evangelio por fe, o sea, conocimiento, para fe, para que lo ponga en práctica, porque el justo por la fe vivirá, por esperanza. Ahí están las tres fe: la fe del conocimiento, la fe de la práctica y la fe de la esperanza. Si usted lee en Romanos 11, yo le llamo el salón de la fama de la fe, de los grandes hombres y mujeres que dice que el mundo no era digno de ellos, que anduvieron vestidos de piel de cabras, en cuevas, perseguidos, extranjeros, y que nunca en esta vida recibieron lo prometido, porque ellos sabían que la promesa era de una patria mejor. O sea, vivieron en esperanza y para esperanza. Qué lindo, ¿verdad? Ese es usted y soy yo ahora en la actualidad. Si ellos lo hicieron y lo lograron, ¿por qué nosotros no? Póngase y medite en este momento que la iglesia actual le dan ganas de vomitar a Dios. Dios nos libre de ser un vomitivo para Él. Que la iglesia actual no lo deja entrar. ¿Qué puerta estás abriendo? Hace unas prédicas atrás, hace unos meses prediqué cuáles son tus metas: casa, carro, alguna carrera. Pero esos son metas simples. ¿Cuáles metas se ha propuesto usted este año para Dios? ¿Cuáles son tus metas espirituales? ¿Cuáles son tus metas personales en la santidad? ¿Se ha sentado solito en un cuarto diciendo al Espíritu, redargúyeme que hay que cambiar en mi vida, y lo ha notado para empezar a trabajar en eso? ¿Cuántas personas le hablé esta semana porque vengo aquí a aprender, para salir de aquí a anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, que Él la pagó y sufrió en la cruz y me compró con su sangre preciosa para hacerme un vocero de Él? Y si me llamo rey y sacerdote, predico la palabra. ¿Cuáles son tus metas espirituales en la iglesia? ¿Qué ministerio puedo servir? ¿Voy a llamarme al pastor? Me gusta el canto, me gusta limpiar, me gusta esto, yo lo voy a hacer. Mi ministerio siempre ha sido limpiar la iglesia, y la limpio feliz. Cada vez que la limpio, oro por cada hermano que están ahí, que va a venir en cada silla, y si no viene un hermano, viene un ángel y se sienta con nosotros. Siempre limpié toda la vida, desde que me reconcilié con el Señor allá por el año 2000, he limpiado y sigo limpiando. Y no me gusta que me quiten el ministerio. Un día antes Él trató de quitármelo y rapidito se lo volví a quitar, porque es mi ministerio principal. Me gusta limpiar donde ustedes se sientan. Y yo quiero decirle algo: ¿cuáles son tus metas ministeriales? ¿Cuáles son tus metas espirituales? Sin metas usted no va a llegar a ninguna parte. Si es mal adorador aquí, aprenda a adorar. Si usted no sabe adorar, o no sabe orar, se le termina muy rápido la madrugada. En 15 minutos dijo todo lo que tenía que decir. Habla el Salmo 23, habla el Salmo 27.
Alba el Salmo 51, busque salmos de alabanza, de adoración a Dios y empieza a leerlos y a declamarlos, y a declamarlos, y a declamarlos y a creerlos en su corazón. El Salmo 119 es preciosísimo, ese le alcanza como para hora y media de oración. Es el capítulo más grande de la Biblia. Ahí va a orar. Ay, cuán dulces son a mi paladar tus dichos. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es el Salmo 119. ¿Cuánto se ha aprendido? Agarre un versículo, fotocópielo, escríbalo ahí, póngalo ahí en la taza del baño. No esté metido en TikTok, ahí en el servicio. Empieza a memorizar el versículo, cada vez que se sienta ahí, tiene bastante tiempo. Hay gente que dura una hora y están pegados en el TikTok. No voy a decir quién. Todavía. En el Facebook. Aprenda versículos. Ahí donde está cocinando, ponga una hojita con un versículo. En el cuarto, ponga un versículo. Y empiece a agilizar sus sentidos espirituales. Hasta que usted afine los sentidos espirituales, usted vivirá como un ser de luz para lo que fue escogido. Esta es la iglesia Laodicea. Termino con esto. Estos son 7 tiempos desde que Cristo se fue hasta nuestros días. Y sigue el versículo 1. Y dice, después de esto, del capítulo 4, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, y se sonará la trompeta final, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y después viene lo del rollo y los sellos y las copas y las trompetas de la ira. O sea, ahí desaparece la iglesia y vuelve a aparecer allá por el capítulo 21, creo, donde desciende con la Nueva Jerusalén, después de los 7 años de las bodas del Cordero y aquí 7 años de gran tribulación. La iglesia desaparece ahí. Ese versículo 1 es el rapto, es la tipología. Después de esta iglesia que estamos en la actualidad viene el rapto, estamos al borde de ese momento, es la última iglesia, la iglesia más descuidada de toda la historia, la iglesia más mundana de toda la historia, y es tiempo de que de verdad nosotros pesemos nuestras conciencias delante de Dios para arrepentimiento. Que Dios les bendiga y espero que este mensaje sea de salvación, de mucho conocimiento y salvación y arrepentimiento, porque Charles Spurgeon lo dijo claro: me ha dolido tanto tiempo que he tenido que invertir evangelizando a los evangélicos. Esperemos que no tenga que evangelizar muchos, que ya estén arrepentidos, pero que esto nos sirva para perfeccionar nuestra santidad. Que Dios les bendiga. Se despide de ustedes el pastor Marvin Vega del Ministerio Camino de Santidad.